Y hoy quiero compartirte una enseñanza muy sencilla. Yo personalmente tengo muchos años de escuchar incluso esta enseñanza. Quizás usted no me conoce, yo nací en esta iglesia prácticamente y muchas veces he escuchado de esto que voy a hablar. Pero una cosa es, como bien dijo la pastora Dalis, una cosa es escuchar, otra cosa es experimentar. Dios es un Dios individual. Y esto que hoy les voy a compartir de mi corazón, de todo mi corazón, es algo que he vivido y es algo que Dios me ha dicho que puede bendecirte a ti también. Es algo sencillo, pero yo sé, porque la palabra nunca llega vacía, que llegará a tu corazón, a tu hogar, a tu casa, a tus hijos, a la situación en la que estás viviendo. Vamos a leer Marcos 5, 21, dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Miren que él sí tiene nombre. Y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer, que esta no tiene nombre, que desde hace 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿por qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Qué bendición. Aquí vemos, ¿verdad?, a Jesús en un escenario muy hermoso. Y esto es una de las cosas que a mí más me gustan de la Biblia, que la Biblia no solamente es enfocado a un tipo de persona, no es solamente enfocado a una persona perfecta como lo era Jairo. Jairo era un hombre, y usted dirá: ¿qué tiene que ver Jairo con esta mujer del flujo de sangre? Tienen mucho que ver. Y vamos a irlo viendo un poco. Yo sé que el tiempo apremia, pero Jairo era un hombre prominente. La Biblia lo menciona por nombre, es decir, era un hombre importante en la sinagoga. Era un hombre totalmente diferente o totalmente lo contrario de esta mujer de flujo de sangre, porque la mujer de flujo de sangre no tiene ni nombre, no sabemos su nombre. Era una mujer que no tenía dinero, por lo que se entiende en las escrituras. Jairo tenía dinero, tenía criados, era prominente, tenía un nombre. Habían momentos en donde uno puede hasta llegar a pensar que Jairo de alguna u otra manera quería empujar a Jesús para que llegase a su casa. Esta mujer
con otro escenario, con una enfermedad muy grave, entendía que ella no iba a poder tener ese privilegio. Son dos personas totalmente diferentes que, si nos remontamos al 2020, pudiese ser que Jairo manejaba un Mercedes-Benz del año, de lujo, y esta mujer andaba a pie. Puede ser. Si nos transportamos al día de hoy, son dos personas totalmente diferentes. Son dos personas que uno en un mismo lugar no lo puede entender. Y esa es la belleza y la bendición de la iglesia. Esa es la belleza y la bendición de seguir a Jesús. Que no importa si eres Jairo, un gran hombre prominente, o si eres una mujer que ni siquiera tu nombre se menciona, al final del camino, ambos, dice la palabra, quedaron postrados ante Jesús. Y esa es la belleza de Jesús. Yo quiero hablarte hoy, ¿qué necesito yo para recibir mi milagro? Yo te lo digo, alguien como yo, que yo lo he vivido. A mí nadie me puede hablar de que no se puede recibir un milagro. Sí se puede recibir un milagro. Pero en mi vida, de acuerdo a esta escritura, yo he experimentado 4 cosas que necesito para recibir mi milagro. Yo sé que en casa tú necesitas un milagro. Yo hoy necesito un milagro. Nosotros en Osana Visión, Osana Radio, todo el sistema tanto de televisión como de las emisoras, nos sostenemos día a día por un milagro. Quizás tu milagro no es financiero. Quizás el milagro que necesitas no es de sanidad. Quizás el milagro que necesitas no es ni siquiera algo que sea tangible. La reconciliación con tu esposo, la reconciliación con un familiar. Quizás ese milagro que necesitas va mucho más allá de lo que yo pueda comprender. Pero ¿sabes algo? Dios sí sabe qué milagro necesitas hoy. Y lo primero que necesitas es estar desesperado. Es la desesperación. Y tú dirás, yo estoy desesperada, Loida. Puede que sí. Pero yo te quiero hacer una pregunta. La desesperación nos lleva a extremos. En Estados Unidos hay una expresión que dice desperate times call for desperate measures. ¿Qué quiere decir eso? Que en los tiempos desesperados tenemos que tomar medidas desesperadas. ¿Usted cree que Jairo, un gran hombre prominente, quería estar, porque dice la Biblia que era una multitud, quería estar empujando, ¡ey, Jesús, Jesús, Jesús! Quería estar empujando. Yo creo que no. Él era un hombre que le servían. Cuando en la vida él tenía que estar empujando a la gente, ¡y quítate tú, permiso! Usted ha estado en una multitud, ahorita en COVID por supuesto que no. Pero cuando uno está contra una multitud y permiso, oye, déjame pasar. ¿Usted cree que Jairo quería eso? Pero su desesperación por su hija lo hizo. ¿Usted cree que esa mujer del flujo de sangre, pese a su dolor, porque yo me imagino que tenía dolor, ella estaba desesperada? ¿Estás tú desesperado por tu milagro? ¿Eres capaz de aguantarte las filas para que te tomen la temperatura, te escriban tu nombre en una lista, te tengan que hacer todo ese protocolo? ¿Es esa tu desesperación? Cuando alguien está desesperado se nota, se sabe. Uno ora diferente, uno vive diferente, uno piensa diferente. Se los digo yo porque lo he vivido. Cuando nosotros no hemos tenido de verdad los recursos para pagar el 13º mes, para pagar aquí, para pagar tal deuda. Yo les voy a decir una cosa, y bueno, aquí confesándome un poco. Para mí ayunar no es un reto muy, digo, claro, me cuesta como todos y mi carne es débil. Ayunar no me es difícil, orar me gusta, estudiar, leer, pero hay algo que a mí sí me cuesta, y es pararme muy temprano de madrugada a orar. Dios lo sabe, a las 4 o las 5 de la mañana es la hora más rica del sueño. Pero en los momentos en que he estado más desesperada y que sé que necesito un milagro, a las 4 de la mañana está con Dios, a las 5 de la mañana está con Dios. Entonces quiero hacerte una pregunta hoy. ¿Qué tan desesperado estás por ese milagro que le estás pidiendo al Señor? Estoy desesperado, pero yo no me voy a aguantar esa fila en Osana allá afuera. Estoy desesperado, pero eso de que me tomen la temperatura, eso no es para mí. Estoy desesperado, pero eso de pararse a las 4 o las 5 de la mañana a orar,
eso no es para mí. Estoy desesperado, pero la verdad es que ayunar, y en tiempo de pandemia dicen que uno no debe. Al punto que voy es, tu desesperación o el límite de desesperación al que llegues va a determinar tu milagro. Yo quiero decirte una cosa, si yo no hubiese vivido momentos de desesperación, yo no estuviese aquí. Porque la desesperación te enseña y te lleva al límite y te lleva al propósito. Dios muchas veces usa la desesperación para catapultarte a tu destino. De ninguna otra manera. Hay veces en que Dios nos tiene que llevar al límite de la desesperación para poder ver un milagro. Y eso que tú estás en esta mañana pidiendo algo nuevo para ti, ese milagro que tú estás pidiendo, si te lo puede resolver el banco, no estuvieras desesperado. Si te lo puede resolver tu vecino, no estuvieses desesperado. Pero tanto Jairo como esta mujer estaban postrados delante de Jesús porque reconocían que solo Jesús podía hacer algo. Y en esta mañana quiero decirte algo. Reconoce que solamente Jesús puede hacer algo en esa situación que tú estás viviendo. Yo no la sé. Cuando mis hijos han estado enfermos o cuando hemos pasado temas de enfermedades con ellos, la verdad, uno como padre, y uno pues entiende tanto el amor de Dios cuando uno es padre, pero me acuerdo clarito cuando mi hijo, la primera vez, un hijo se enfermó de un catarro. Usted dirá, ay, pero un catarro, pero para una mamá primeriza, un catarro, nebulización, todo lo que eso conllevó, a mí me partía el alma. Y yo le decía a mi esposo, Alex, yo cuánto no daría porque la que tuviera la nariz tapada o la que tuviera el problema que tenía fuera yo y no mi hijo. Porque un padre es así. Y esa es la situación en la que estaba Jairo. Jairo prefería en ese momento despojarse de todos sus grandes títulos y grandes preeminencias en ese momento porque estaba desesperado. Porque creía y sabía que solo Jesús podía hacer un milagro. Entonces, si tu desesperación no te lleva al borde del límite con Dios, no estás desesperado suficiente por ese milagro. Y ese primer punto es muy importante. Tienes que estar desesperado por Dios. Desesperado que no te importe lo que opine la gente, que no te importe lo que opine nadie. Desesperado por Dios, desesperado por lo que Él puede y quiere hacer contigo. Esa desesperación te va a llevar a tu milagro. Hay otra cosa muy importante, que realmente creemos que estamos desesperados hasta que vivimos al límite de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Hay algo también que no es casualidad. Yo no soy teóloga, no lo soy, pero sí entiendo que en este pasaje el hecho de que tanto esta mujer haya sufrido por 12 años de esta enfermedad, como que tanto la hija de Jairo tuviese 12 años, algo quiere decir ese número 12 para nosotros. Entonces, en primer lugar, para que no se nos olvide, tenemos que estar desesperados. En segundo lugar, y ahí es donde quiero hablarles del número 12 muy brevemente, tenemos que reconocer la autoridad de Jesús. Vuelvo y les hablo de mi experiencia porque es algo que vivo mucho. Yo le organizo los viajes, todas las expediciones misioneras al pastor, a la esposa, a todos. Y bueno, hay cosas que suceden, ¿no? Que quedaron parados en Rusia, que Ucrania, que esto, lo otro. Y yo no sé si a usted le ha pasado, quizás a usted no le ha pasado, pero a mí me ha pasado. Y estoy en el call center con alguien. No se puede cambiar el vuelo, esto, lo otro. Pero ¿qué pasa cuando usted siente que usted está hablando con alguien que no tiene realmente la capacidad de tomar una decisión? ¿Qué usted dice? Yo no sé usted, pero yo de una vez le digo, ¿sabes una cosa? Ponme al gerente, ponme a tu supervisor. Estoy seguro que él sí me va a poder resolver, porque esto es un problema muy serio. Y luego viene el gerente, coge la llamada, hablamos, arreglamos vuelos, hacemos, y el gerente pudo resolverme. A lo que voy con este ejemplo es, el número 12 en la Biblia quiere decir gobierno, quiere decir autoridad. No es casualidad
que en este pasaje 2 veces se menciona esto. ¿Por qué? Porque Jairo estaba claro, y por supuesto la mujer del flujo de sangre también, en que Dios tenía toda autoridad. Yo quiero decirte algo. Si tu milagro depende de lo que te dijo el médico de esa situación, y tú crees que la autoridad máxima de lo que tú estás esperando es el médico, hasta aquí vas a llegar. Si tú crees que tu milagro depende, si es un tema financiero, de lo que dijo el banco, hasta aquí vas a llegar. No vas a llegar al gerente, que es Jesús. ¿Por qué? Porque uno vive la experiencia con Dios dependiendo de la autoridad que cree que Dios tiene sobre mí. Si yo creo que Dios está por encima del médico, yo voy a creer en lo que dice Dios y sus promesas. Si yo creo que Dios está por encima del banco, por encima de la situación, yo voy a creer en las promesas de Dios. No voy a creer en lo que dice aquí lo terrenal. El número 12 es muy especial en la Biblia. Hubieron 12 tribus, Jacob tuvo 12 hijos, Jesús escogió 12 discípulos. Y 12 siempre nos enmarca gobierno, autoridad. Si tú estás claro en quién es tu autoridad, si tú estás reconociendo en esta mañana, Señor, este milagro que yo necesito, tú tienes autoridad sobre eso, vas a descansar. Alguien que lo entendió muy claro fue el centurión, que yo sé que usted conoce Biblia muy bien. Y el centurión le dice a Jesús: Jesús, no es necesario que tú vayas a mi casa, con una nota de voz de WhatsApp, ya, el siervo será sano. Alguien que lo entendió muy bien fue él. Y Jesús dijo: yo no he visto tanta fe en ningún lado. Y si esta mañana, de todo lo que te acuerdas de lo que yo vaya a decir, solamente te acuerdas de que la única manera de que tú puedas obtener tu milagro es entender de que Jesús es la máxima autoridad sobre lo que estás viviendo, vas a tener paz. Vas a tener paz en medio de esa tormenta, que fue lo que le pasó a los discípulos también. Los discípulos estaban en el bote con Jesús. ¿Y qué estaba haciendo Jesús en medio de una tempestad muy grande? Hoy por hoy, mis hijos, cuando lo estudiamos y lo leemos, me dicen: mamá, probablemente eso era un huracán. Le digo: probablemente era un huracán, hijo. Probablemente lo que estaba viviendo Jesús con sus discípulos en el bote era un huracán. ¿Y quién en un huracán puede estar tranquilo? Muy difícil. Es muy difícil. Los discípulos en ese momento, en esa barca, no comprendieron que la autoridad máxima estaba dormido. Si ellos lo hubiesen comprendido, se hubieran acostado a dormir con él. Pero no lo entendieron así. Estaban preocupados, estaban exaltados. ¿Cuántos huracanes en la vida en este momento tenemos? ¿O cuántos huracanes no nos podemos nosotros calmar y entender de que Jesús está dormido? Jesús está en control. Y si Él es la máxima autoridad, si Él es el gerente, si Él es lo superior, no tienes por qué temer. No tienes por qué temer, no tienes por qué sentirte que no se va a lograr, porque tú confías en sus promesas, confías en lo que Dios te ha dicho, confías en su palabra, y esa autoridad es la que te va a catapultar y a creer. Pero vuelvo y te repito, si lo que crees realmente como la autoridad final es lo que dijo el médico, no hay nada que hacer. Yo lo viví también. Yo por 5 años quería tener hijos. Un médico, otro médico, tercer médico, cuarto médico, quinto médico, y decían muy difícil / imposible. Que me desanimé. Claro, soy de carne y hueso, yo no les voy a mentir. Pero yo tenía que seguir creyendo. Yo sabía que la máxima autoridad no era ese doctor. Yo sabía que la máxima autoridad frente a lo que Dios ya me había prometido no eran los diagnósticos, no era lo que decían los médicos, era Dios. Y usted dirá: claro, eso es muy fácil para ti decirlo, ya tienes hijos, ya todo. Pero en el proceso me tomó entenderlo.
y todavía me toma entender ciertas cosas. Pero si estoy desesperada, si creo que Dios y Jesús es la máxima autoridad sobre lo que yo estoy viviendo, yo voy a tener paz. Y esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa es la paz donde tú dices, estás viviendo un huracán, pero estás tranquila. Y en esta mañana te lo quiero transmitir porque el Señor me lo ha puesto tan profundo en mi corazón. Él está contigo. Él no se ha olvidado de ti. Jesús es la máxima autoridad sobre lo que tú estás viviendo. Él no se ha olvidado de ti. Él tiene cuidado especial de ti. Y aunque tardare la visión, Dios te abraza y Dios puede hacer algo maravilloso y extraordinario. Quiero decirte algo también, que definitivamente no solamente tenemos que tener y comprender la autoridad, y por supuesto la fe es importante, no quiero que comprendamos mal, la fe es el ancla, pero necesitas comprender sobre quién está basada tu fe. Hay algo muy importante también que el Señor ha tratado conmigo y sigue tratando, y sigue tratando, y sigue tratando, y sigue tratando. Es que en el momento en que yo necesito mi milagro, yo necesito también tener un corazón sano. Y es difícil, lo es. ¿Usted cree que Jairo, un hombre prominente, un hombre que yo me imagino que él en la sinagoga decía, tú fulano, ven, lee, tú haz, estar ahí peleándose con la gente entre la multitud, y él estaba guiando a Jesús a su casa y le decía, vengan, ven Jesús, ven, aquí viene Jesús, sí, venga, vamos para mi casa, y de repente entre la multitud se le pierde Jesús. ¿Usted cree que eso es fácil? Cuando tú estás tan desesperado que tu hija se está muriendo. Y Jairo, ¿qué se me hizo Jesús? Se me perdió, ¿dónde está? ¿Y dónde encuentra a Jesús? Acá en una esquina con una mujer. Yo le voy a decir una cosa, y vuelvo y lo repito, lo tengo que hablar por mí. En ese proceso de 5 años de yo esperando tener un hijo o una hija, cada vez que yo veía, ya sea en redes sociales o personas que yo sabía, incluso gente que metía la pata pues y salían embarazadas, yo decía, Señor, pero no entiendo, metió la pata o pasó esto y salió embarazada, y yo que quiero y no lo tengo. Eso no es fácil. Quizás usted en su casa se esté riendo, pero una cosa es contarlo y otra cosa es vivirlo. Qué difícil para Jairo es estar en este escenario. Tienes a tu hija que se está muriendo y ves ahí a Jesús haciendo un milagro. ¿Cuántas veces no nos ha pasado eso? Por eso es importante tener un corazón sano. Si tú quieres recibir tu milagro, eso Dios me lo ha dicho una y otra vez. Tú tienes que tener un corazón sano. ¿Qué es un corazón sano? Es ser Jairo y ver ahí el milagro, ver una mujer que en teoría necesitamos lo mismo, necesitamos sanidad, y yo llegué primero. Jairo dirá, pero yo llegué primero, yo llegué antes que tú, mujer. Y que Jesús se queda con ella. Y como sabemos cómo es Jesús, la Biblia no nos da todos los detalles, pero dice que la mujer le contó toda su historia. Cuando una mujer habla una historia pequeña, uno escucha, pero cuando la Biblia dice que le contó toda su historia, las mujeres hablamos, es una realidad. No sé cuánto tiempo tomó eso, porque cuando la Biblia dice que le echó toda su historia, es que le tiene que haber contado, bueno, sabrás que allá en el año 1980, y le contó toda la historia. Y Jairo acá, bueno, vamos rápido, mi hija se está muriendo. ¿Cómo se pudo haber puesto el corazón de Jairo en ese momento? ¿Cómo se pone tu corazón cuando tú estás esperando un milagro y lo ves cumplido en otro? Y uno lo vive, y en mi caso, Dios lo permite que yo lo viva, pero es para trabajar mi corazón justamente.
Yo veía a otras mujeres dando a luz y yo decía, Señor, ¿yo para cuándo? Y el Señor me decía, alégrate por ella, alégrate por ella. Y hasta que mi corazón no fuera realmente limpio, sano, puro, yo no iba a recibir mi milagro. Porque solamente quien tiene un corazón limpio, sano y puro puede ver al Señor. Si yo en mi corazón, en vez de alegrarme cuando otro es bendecido, cuando Dios hace un milagro en otro, yo lo que tengo es envidia o murmuración o queja, o lo contrario también, cuando a otro le va mal yo me alegro, cuando otro cae o cuando otro tiene un problema yo digo, ay, qué bien que le pasó. Eso es un corazón sano. Eso habla cuánta maldad hay en el corazón. Y quiero decirte que eso es parte de nuestra naturaleza humana. Como te digo, yo soy de carne y hueso, a mí me ha pasado. He esperado en Dios por cosas de muchos años. Quiero contarles que, por ejemplo, hace 3 años, cuando yo le interpreté, no sé si lo recuerdan, en Un Respiro y Liberación, a la hermana Rachel Rogers. Ella dirige el canal de televisión también en la iglesia donde su padre pastorea. Y bueno, teníamos muchas cosas en común, conversábamos tantas cosas. Y por supuesto, ellas comprenden los gastos, todo lo que representa esto. Y en algún momento, cuando ella me dijo, bueno, tuvimos una prueba muy grande en la televisión, se dañó tal equipo y bueno, los daños en televisión son muy, muy costosos. Pero bueno, el Señor mandó un ángel y se arregló. ¿Saben qué? Entró en mi corazón. Les digo la verdad. No fue, oye, que yo dije, Señor, ¿y ese ángel por qué no me los mandó a Panamá? ¿Ese ángel por qué nunca ha venido aquí? Eso es lo que había en mi corazón. Y el Señor me reprendió. El Señor me dijo, Señor, Loida, tú quieres un milagro, quieres pagar el 10º, pero con ese corazón no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Lo que quiero decirte es, examina lo que hay en tu corazón. ¿Cómo Jairo reaccionó frente al milagro de esa mujer? Y como les conté, la mujer le tiene que haber contado toda la historia. Las mujeres hablamos bastante, nuevamente lo mismo. Nunca olvido cuando mis hijos se montan en el carro, cuando iban a la escuela, los buscaba, hijo, ¿cómo te fue en la escuela? Bien, mamá. No pasó más nada, no nada. Hijo, mira, cantaron, ¿qué hicieron? Nada, mamá, todo bien. Un día una amiguita, Valentina, se monta en el carro, está con ellos y le digo, Valentina, ¿cómo les fue hoy? Bueno, hoy pintamos, hicimos, cantamos, una lista. Todo el camino me habló de todo lo que hicieron. Y mis hijos mismos se quedaban impactados, wow, hicimos todo esto. Lo que les quiero decir es que esa mujer tomó tiempo para explicarle a Jesús. Y Jesús, con todo el amor, porque Jesús no está estresado y Jesús no está apurado. Eso es algo que yo también he tenido que madurar y entender en los procesos y en los milagros con Dios. Jesús todo el tiempo toma con esa mujer y la escucha y habla con ella y ella le cuenta y sabrás que me pasó esto. Yo me imagino hasta que Jesús, si esta historia fuera Hollywood, se remontaría hasta hace 12 años. Vamos a poner un ejemplo, en el Hospital Punta Pacífica, naciendo la hija de Jairo. En el Hospital Punta Pacífica, en todo el hospital arreglado y bello. Y por el otro lado, en otro piso, esta mujer dándole el diagnóstico de lo que estaba viviendo. Toda esa película andando. Y Jairo contando los minutos, mi hija se va a morir. Y nosotros acá escuchando el cuento de esta mujer. Examina tu corazón. Este tercer punto, el Señor una y otra vez me lo ha machacado y me lo ha machacado y me lo ha machacado. Loida, examina tus motivaciones, examina tu corazón, examina lo que hay dentro de ti, porque en un corazón que no está limpio, Dios no puede hacer nada. Dios no puede hacer un milagro. Y es difícil rendirnos delante de Dios en el corazón. Es difícil. Hay muchas veces en que decimos, no, Señor, pero ya yo nací así, ya yo soy así, bueno, así soy. Ríndete delante de Dios. ¿Quieres tu milagro? Ríndete delante de Dios. Cambia esa actitud. Sé humilde delante de Dios y te lo aseguro, Dios te va a exaltar. Dios te lo va a dar.
Jairo, luego de este tiempo, Jesús le dice, porque yo me imagino que Jesús también se habrá volteado y dicho, wow, Jairo tiene que tener mucho temor. Y Jesús le contesta, no temas. Pero es frustrante cuando Dios te hace esperar. Y en ese momento de espera pueden pasar tantas cosas por nuestra mente. ¿Saben por qué? Porque el diablo es especialista. Su especialidad es matar, robar, destruir. Quiere destruir los pensamientos, las promesas que Dios te ha dado. Quiere que todo eso que ya tú has construido con el Señor en tu relación, en ese tiempo de espera, te lo quiere matar. Pero sé paciente, aprende a esperar en el Señor. Por último, pero antes de llegar ahí, Jairo y esta mujer necesitaban, en teoría, el mismo milagro. Un milagro de sanidad. Un milagro en donde la hija de Jairo fuera sana y por el otro lado, la mujer pues ya que no tuviera el flujo de sangre. Y otra cosa que una y otra vez el Señor incluso ahorita la pastora Dalis también lo dijo, el Señor es individual. A la mujer la sanó, fue sana solamente tocándole el manto. Jairo, en su mente, él iba preparado para que Jesús fuera a su gran casa, a su mansión, no sé dónde vivía, puede que vivía en un gran lugar, y tocara a su hija y fuera sana. Pero Jairo no recibió la sanidad de su hija. Jairo recibió otro tipo de milagro, recibió una resurrección. ¿Qué quiero decirte con esto? Para terminar con el punto del corazón sano. Tú no puedes esperar que Dios haga el mismo milagro que hizo con tu hermano contigo. Conmigo, Dios tuvo misericordia de mí, me dio 2 hermosos hijos. Yo te puedo decir que Dios en su voluntad está, si tú eres infértil, darte un hijo. No sé cuánto tiempo va a tomar, no sé si te va a dar 2, si te va a dar 3, porque te dé 4, no lo sé. Pero lo que te quiero decir es, no compares y no veas el milagro del que tienes al lado igual al que tienes como el tuyo. Muchas personas ahí se confunden y ahí dicen, Señor, si tú lo bendijiste a él y le diste tal cosa, así mismo vas a hacer conmigo. Puede que no exactamente igual. Lo va a hacer y va a ser un milagro contigo, pero no exactamente igual. A Jairo, a la hija la sanó, sí, pero la resucitó. Fue un milagro aún mayor. Si tú aprendes a esperar en el tiempo de Dios con un corazón sano, un corazón limpio, un corazón expectante a lo que Dios va a hacer, Dios puede hacer algo aún mayor. ¿Qué es mayor? ¿Sanar o resucitar? Para resucitar, alguien tiene que haberse muerto. Imagínese eso. Hoy quiero que tomes esa decisión. Señor, voy a tener un corazón sano, un corazón limpio para poder ver mi milagro. Por último, fíjate de quién te rodeas. Lo primero, hay que estar desesperados para recibir tu milagro. Lo segundo, hay que reconocer que Jesús tiene toda autoridad para recibir tu milagro. Lo tercero, tengo que tener un corazón sano. Pero lo cuarto, que no es menos importante, muy importante, fíjate de quién te rodeas. Volvemos al escenario. Aquí está la mujer explicándole toda la historia a Jesús de hace 12 años. Aquí está todo. Y aquí está Jairo esperando. ¿Y quién viene a hablarle y a decirle? ¿Qué le dicen? Tu hija ha muerto. El problema no es tanto que le hayan dicho que la hija ha muerto, porque era una realidad, era una verdad. Bueno, tu hija se murió. Sino es lo que le dicen después. ¿Qué le dicen? Ya no molestes al maestro. ¿Cuántas veces en la búsqueda de tu milagro, en esa espera de ver el cumplimiento de lo que Dios te ha prometido, te has rodeado de personas que te han dicho, ¿y tú todavía estás esperando eso?
¿Tú todavía crees en eso? ¿Tú crees que eso va a venir todavía? Ya eso, ya te dejó el tren, mija. Deja eso. Yo hablo así. Si te rodeas de personas incorrectas en el momento en que esperas tu milagro, ¿qué va a pasar? No vas a tener tu milagro. Si Jairo le hace caso a aquellos que vienen y le dicen, oye, ya no molestes al maestro si ya se murió, y él dice, ¿y sabes qué? Ya, pues voy a guindar los guantes, me voy. Su hija no hubiese sido resucitada. Igualmente pasó cuando Jesús entró a la casa, y esto es otra cosa que el Señor ha trabajado muchísimo a lo largo de los años conmigo, es que todos tenemos una imagen de que Jesús es amor, bondad, era compasión y todo, pero la Biblia dice que cuando Él llegó a la casa, Él los echó fuera. Yo quiero decirte algo, yo no creo que yo, para poder echar a alguien fuera de una casa, le voy a decir, váyase mi hijo, váyase. No, Jesús con autoridad los echó fuera. ¿Qué te quiero decir con eso? Fíjate de quién te rodeas. ¿Quién está hablándote todo el día? Tú puedes, tú no lo puedes lograr, lo vas a hacer. Fíjate quién te rodea, porque eso es determinante en tu milagro. Quiero decirte que si te rodea gente carnal, si te rodea gente que no propicia lo que Dios quiere hacer en tu vida, eso es lo que va a suceder. El Señor quiere darte tu milagro, pero no lo puede hacer si escuchas más al que dice, deja al maestro. Si escuchas más a los que se burlan, dice la Biblia, no lo invento yo, que se estaban burlando. Y yo les voy a decir una cosa, Jairo tenía los peores amigos del mundo. ¿Cómo yo me voy a estar burlando en la muerte de un hijo? Y eso nos pasa muchas veces, no sabemos escoger. No sabemos escoger los que nos rodean, no sabemos escoger nuestros amigos. Creemos con esto de las redes sociales que todo el mundo es amigo de uno. Eso no es verdad. No todo el mundo se va a alegrar cuando algo bueno te sucede. Igualmente lo contrario, no todo el mundo se va a entristecer cuando algo triste te sucede. Fíjate de quién te estás rodeando. ¿Quiénes son personas que te están anclando para el milagro que Dios quiere hacer contigo? Para yo estar aquí parada, he tenido que aprender a seleccionar una y otra vez quién me conviene, quién no, aprender a escuchar y saber y entender de que hay muchas personas también que quieren ser amigos por lo que tú tienes, por tu posición, por quien representas, pero que Dios te abra el entendimiento para comprender quiénes realmente deben estar cercanos a ti para que puedas llegar a ese milagro. Jairo, la verdad, si hubiera escuchado a esos amigos de no molestes al maestro, se hubiera quedado sin su milagro. Pero Jesús es tan bueno, tan compasivo, que se voltea y le dice, Jairo, no temas, no temas. De esa palabra, por supuesto, él se agarró. Y ahora, al principio era Jairo el que estaba jalando a Jesús, ven, vamos para mi casa, vamos para mi casa. Pero yo creo que después de ese momento, cuando ya terminó toda la historia de esta mujer, Jesús fue el que se levantó y le dijo, vamos Jairo, ahora sí vamos para tu casa, mijo, vamos. Y Jesús fue el que lo llevó. Deja que Jesús te guíe hacia tu milagro. Deja que Jesús sea el que te lleve hacia tu milagro. Nosotros muchas veces queremos que el milagro sea de la manera como uno quiere que sea. Yo le he pedido al Señor por mucho tiempo, Señor, yo quería tener una casa propia y uno tantas cosas que uno quiere decirle al Señor, no sé cuánto. Pero el Señor tenía su tiempo, tenía su manera, su método, y Él sabe el por qué. ¿Por qué? Porque Él tiene toda autoridad. ¿Tú crees que Jesús no sabía que íbamos a vivir una pandemia? Yo quiero que sepan que el 9 de marzo, cuando se decretó la pandemia, mi corazón se llenó de temor. Independientemente por pues todo lo que esto implica, la enfermedad, lo demás, yo pensé, Dios mío, ¿qué va a pasar con el canal? Ahora sí, si normalmente nosotros vivíamos
del día a día, ahora sí de verdad. Y fueron momentos de mucha turbación. Mi mente estaba de verdad muy, muy, muy grande. Yo decía, Señor, ayúdanos, ayúdanos. Esto de verdad que es una prueba enorme. Pero el Señor una y otra vez me decía, como le decía a Jairo, no temas, cree solamente. Y el hecho de que usted esté viendo esta señal donde usted está, puede que tú seas como Jairo, estés en tu casa de playa y lo estás viendo en tu casa de playa, o puede que tú lo estés viendo metido en un no sé dónde, como la mujer del flujo de sangre. Igual la palabra te llega, porque Dios cumple sus promesas y porque Dios nos ha sostenido y nos seguirá sosteniendo. ¿Qué quiero decirte con esto? Que si en este tiempo yo me hubiera rodeado de personas que digan, sí, es verdad, la verdad es que mejor es que vamos a cerrar 12 horas para que nos salga menos producción de luz. Todo eso uno lo escucha y uno lo contempla en la mente. Vamos a mejor hacer solamente operar 12 horas, así es menos personal. Todo uno, pero no, porque servimos a un Dios fiel, porque servimos a un Dios que este medio ha sido de verdad maná, alimento para todos. Mucha gente nos escribía, ha tenido que pasar esta pandemia para nosotros escuchar al apóstol todos los días en avivamiento en las casas. Ha sido pan, ha sido bistec en este tiempo. Y ahora más que nunca sé que hay muchos que lo valoran, porque, bueno, bien lo dice el dicho, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Porque estando en la casa de Dios teníamos alimento. Pero ahora, siendo este medio, de verdad, el instrumento de Dios, no es para vanagloriarnos, Dios lo sabe, para nada. El instrumento de Dios para que esa palabra llegue a tu casa, ahora más que nunca lo valoramos. Ahora más que nunca yo puedo decir de verdad, como Jairo, echo fuera todos esos pensamientos, echo fuera la duda, echo fuera todo lo que el médico, todo el mundo me ha dicho, echo fuera el no puedo, el no tengo, el no se puede, lo echo fuera y creo en la autoridad de Jesús, que es la máxima autoridad. Quiero decirte algo, si tú estás desesperado, si tú reconoces que Jesús es tu autoridad, si tú tienes un corazón limpio delante de Dios, y si tú realmente le dices al Señor, aleja de mí lo que no me conviene, porque a veces no son personas, a veces son entornos. No puede haber un milagro en entornos de duda. La razón también porque Jesús sacó a toda esa gente, porque se burlaban todo, pero era porque el entorno, el ambiente no era para un milagro. Pero si tú dices, Señor, quiero que mi casa en esta hora se convierta en un ambiente de milagro. Antes de comer, que vamos a almorzar ahorita, quiero que mi casa, que mi familia sea un ambiente de un milagro para lo que tú tienes para mí. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Quiero que oremos juntos en esta hora. Como te dije, Dios está aquí, Dios está en tu casa también. Dios está mientras ustedes comen los alimentos. Dios está con ustedes mientras comparten juntos como familia. Dios está con ustedes mientras ahí se abrazan. Tómense de las manos en este momento. Hagamos esta oración. Señor bueno, Señor fiel, Señor misericordioso, lento para la ira, grande en misericordia. Señor, nos hemos equivocado muchas veces. Señor, no hemos reconocido muchas veces tu autoridad. Señor, muchas veces no hemos estado suficientemente desesperados por ti. Estamos muy afanados por lo material, pero no estamos desesperados por ti. Señor, hemos estado concentrados en otras cosas, pero en esta mañana nos concentramos en ti. Limpiamos nuestro corazón. Limpie su corazón en esta hora de envidia,
lo negativo que le pueden haber dicho. Limpio mi ambiente en mi hogar, en mi casa, y te recibo, Señor, recibo mi milagro, recibo lo que tú tienes para mí. Puede que el milagro más grande en esta hora es que alguien diga: Jesús, el Señor de mi vida. No hay milagro más grande que ese. Jesús, el Señor de mi vida. Ya yo no quiero gobernar mi vida, quiero que lo gobiernes tú. No hay milagro más grande que ese. Y el Señor te recibe, el Señor te abraza. Inclusive el Señor me trae ahorita a la memoria personas que se están reconciliando con Dios. Que este tiempo de pandemia te sirva para expulsar, para cuarentenarte de gente que no te lleva a los pies de Jesús. Que este tiempo de cuarentena te sirva para limpiar tu ambiente, tu casa, tu familia, y que como la mujer del flujo y como Jairo queden postrados delante de Dios.